Hola, esta es una presentación de Medicina basada en la evidencia. Yo me llamo David Torres, soy magíster en epidemiología clínica y además anestesiólogo en la Clínica de Santa María. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de, básicamente esta parte que es introducción, vamos a hablar de qué es la medicina basada en la evidencia y también vamos a decir qué no es, cuáles son los tipos de investigación más frecuentes a los que nos podemos enfrentar, las fuentes de error que más frecuentemente se asocian a los distintos tipos de investigación y vamos a hablar qué hay de nuevo en los niveles de evidencia. Primero, ¿qué es medicina basada en la evidencia? Y mucha gente cree que la medicina basada en la evidencia es la mejor evidencia en la investigación, o sea, es lo mejor que podemos encontrar en las publicaciones revisadas por pares. Sin embargo, no es solo esto. Por un lado, es la mejor evidencia que podemos encontrar de la pregunta que nos estamos haciendo. Sin embargo, también tenemos que incorporar a esto la experiencia clínica y, por supuesto, los recursos con los que contamos, a ver si podemos aplicar esta evidencia, y también tenemos que considerar las características del paciente, sus valores y sus preferencias, que generalmente esta última parte es la que uno deja más de lado. Y la combinación de estos tres variables, la evidencia en la investigación, la experiencia clínica y las características del paciente, son las que nos van a llevar a tomar la decisión que podríamos considerar óptima para cada paciente. Ahora se dicen muchas cosas de qué es la medicina basada en la evidencia, pero sabemos no es, que no es un recetario, que no es una estrategia de reducción de costos y que sin duda no son solo los ensayos clínicos aleatorizados y los metaanálisis. Eso no, cualquier tipo de investigación puede ser medicina basada en la evidencia, y si nosotros pensamos que solo son los estudios que están en la parte más alta de la pirámide, podemos cometer grandes errores. Cuando hablamos de los tipos de evidencia o cuáles son los tipos de investigación que nos podemos encontrar, los podemos dividir en estudios primarios y secundarios. Los estudios primarios pueden ser observacionales, o sea, donde nosotros solo vamos a observar qué es lo que está ocurriendo en nuestros pacientes y que generalmente se ocupan para hacer inferencias de tipo pronóstico, y entre estos de menor a mayor calidad están las series de casos, los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte. Por otro lado están los estudios experimentales, que son los ensayos clínicos aleatorizados o los ensayos controlados. En los estudios experimentales nosotros estamos haciendo activamente una intervención, que es el experimento que le estamos haciendo a nuestros pacientes, y generalmente lo comparamos con un placebo o con una intervención activa que hasta el momento es la que se considera como el gold standard. Y también tenemos los tipos de estudios secundarios, que son revisiones de estudios primarios. Y ahí tenemos los metaanálisis, que pueden o no ser parte de una revisión sistemática de la literatura. También están las guías de práctica clínica, las revisiones que no son sistemáticas y las editoriales, que también son un tipo de evidencia de nivel secundario. Los estudios de series de casos y los de corte transversal no los vamos a mencionar, y vamos a hablar inicialmente de los estudios de casos y controles, que es un diseño que a veces se confunde. Nosotros tenemos acá en la parte inferior una línea del tiempo, y ese tiempo obviamente va de izquierda a derecha. En el caso de los estudios de casos y controles, nos ubicamos en el presente, y en el presente identificamos los casos, que son los pacientes enfermos, y los controles, que son pacientes que tienen características similares a los casos, pero que no tienen la enfermedad. Y estos, tanto los casos como los controles, los estudiamos hacia atrás en el tiempo, buscando una exposición. Si hay diferencias en términos de la exposición de los casos o hay diferencias en términos de la exposición de los controles, podemos establecer que hay una asociación entre esa exposición y ya sea los casos o los controles, o que esa asociación no existe. Es importante considerar esto porque muchas veces se confunde con los estudios de casos y controles, que son estudios prospectivos donde
se confunden con los ensayos clínicos, donde se considera que el caso es donde uno hace el experimento y el control donde no hace el experimento. Ese es un error conceptual que es relativamente frecuente. Pero en resumen, los estudios de casos y controles son estudios retrospectivos, donde nosotros estudiamos pacientes enfermos para ver si presentaron alguna exposición en el pasado. Otro diseño que es frecuente de encontrar son los estudios de cohorte. Los estudios de cohorte, de nuevo tenemos nuestra línea de tiempo en la parte inferior. Estos son estudios prospectivos, por definición, o sea, avanzan hacia adelante. Tenemos un grupo de pacientes que tiene la exposición, que consideramos expuestos, y otro grupo de pacientes que no tiene la exposición, que son lo que vamos a considerar no expuestos. Y en forma prospectiva, o sea, hacia adelante en el tiempo, vamos a ver si la enfermedad aparece o no aparece. Existen estudios de cohorte retrospectiva, pero en el fondo el diseño es exactamente el mismo. Lo que nosotros hacemos es ir a buscar la cohorte al pasado, pero el seguimiento del tiempo sigue siendo en forma prospectiva. El diseño más famoso y lo que se considera el gold standard de causalidad son los ensayos clínicos aleatorizados. Nuevamente tenemos nuestra línea del tiempo y en los ensayos clínicos lo que se hace es que de la población general se extrae una muestra. Esa muestra en forma aleatorizada, o sea, al azar, es sometida ya sea a una intervención, y cuando está sometida a la intervención son los que vamos a considerar expuestos, o a un control, que puede ser un placebo o un control o un medicamento activo, un control activo. El grupo de intervención es lo que vamos a considerar expuestos y el grupo control es el que vamos a considerar no expuestos. Y vamos a ver en el futuro si el paciente desarrolla o no el evento que estamos estudiando o la enfermedad. Si se fijan, el diseño es exactamente similar a un estudio de cohorte, donde la única diferencia es que nosotros estamos realizando activamente la intervención. En el estudio de cohorte nosotros seguimos a los pacientes que tienen la exposición. En el ensayo clínico nosotros hacemos activamente la intervención. Por lo tanto, uno puede decir que el ensayo clínico es una cohorte donde uno está haciendo un experimento y por eso se llama ensayo clínico. De los estudios secundarios están las revisiones sistemáticas y también los metaanálisis. No necesariamente las revisiones sistemáticas tienen que incluir un metaanálisis, pero la mayoría de las veces lo hace así, donde el metaanálisis es el análisis estadístico de varios estudios similares. Es una especie de superanálisis, de ahí la palabra meta. Las revisiones sistemáticas y metaanálisis, sin embargo, tienen muchas limitaciones serias, porque están sometidos a varios sesgos, sesgo de selección, de búsqueda, de publicación, que eso está dado por los autores, por los editores o por los sponsors de los trabajos, y también pueden presentar resultados heterogéneos, o sea, varios artículos pueden mostrar resultados positivos, pero también varios artículos pueden mostrar resultados negativos y lo que está haciendo el metaanálisis es agrupar los resultados en un solo valor. Es una buena manera de generalizar los resultados, pero últimamente ha caído bastante en desgracia porque la calidad de los estudios de donde se sacan los resultados de los metaanálisis es bastante mala. Y la calidad de un metaanálisis está directamente relacionado con la calidad de los estudios. Por lo tanto, si los estudios pequeños de donde se hace el metaanálisis es baja, la calidad de la revisión sistemática o del metaanálisis también va a ser baja. Y ahí tenemos la pirámide de la evidencia que en el fondo muestra desde abajo hacia arriba cuál es el nivel de evidencia desde el más bajo hacia el más alto. Esto está en discusión en la actualidad, donde hay algunos que consideran que los ensayos clínicos aleatorizados y las revisiones sistemáticas no son las más altas calidad de evidencia cuando estos están basados en estudios de pequeños o de
baja calidad. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuáles son las fuentes de error a las que nos podemos exponer cuando estamos revisando un trabajo? Y al hablar de fuentes de error tenemos que decir algunas cosas. Primero, el estudio perfecto no existe. Y no existe porque hay aspectos prácticos y éticos que impiden que estos estudios lleguen a la perfección. Hay muchos confundentes que pueden modificar los datos a los que nos estamos enfrentando y que sean variables que no estamos considerando al evaluar los resultados. Y lo otro es que para probar una hipótesis no solo se necesita un estudio, sino que se necesitan grandes estudios, o sea, un número importante de estudios con un número adecuado de pacientes y que los resultados vayan todos en la misma dirección. Un solo estudio pequeño no sirve para mostrar una hipótesis. Cuando uno habla de estudios grandes estamos hablando de otra cosa, pero múltiples estudios pequeños son necesarios para probar una hipótesis y un solo trabajo no demuestra nada. Cuando tenemos un diseño apropiado, lo que estamos haciendo es limitar el riesgo de tener resultados que sean falsos o equívocos. Y la estadística solo compensa parcialmente estos errores que nos podamos encontrar en el diseño. Y la principal compensación uno tiene que hacerlo en la parte de la metodología, o sea, en cuanto estáis diseñando tu trabajo. ¿Cuáles son los principales tipos de error? Está el sesgo de selección, el sesgo de medición, los confundentes, la causalidad inversa, la imprecisión, la inconsistencia, evidencia indirecta y los sesgos de publicación. El sesgo de selección, en el fondo, cuando hacemos un ensayo clínico aleatorizado, la selección de estos, o sea, cuando hacemos un ensayo clínico, la selección no es aleatoria, ni para incluir al paciente ni para tratarlo. Por lo tanto, por un lado los pacientes no tienen las mismas posibilidades de ser incluidos, la muestra está sesgada y esto se evita con la aleatorización. Sin embargo, la aleatorización solo funciona cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande para que nosotros podamos decir que todas las variables de los pacientes están distribuidas en forma aleatoria. Cuando tomamos grupos de pacientes pequeños, la aleatorización es más probable que no esté haciendo no esté distribuyendo las variables en forma equitativa. Y eso puede influir en los resultados del trabajo. El sesgo de medición. Lo que sabemos es que la calidad de la medición varía en forma no aleatoria y si nosotros estamos midiendo mal algo, los resultados pueden estar equivocados. Por ejemplo, sabemos que los pacientes que le estamos dando tratamientos nuevos se controlan más de cerca. También los pacientes que tienen la enfermedad recuerdan mejor las exposiciones y por lo tanto lo que uno está haciendo es sobreestimar los beneficios y subestimar los efectos adversos cuando estamos midiendo algo que nosotros sabemos que está recibiendo o el tratamiento que nosotros creemos o que debiera seguir el curso que nosotros pensamos que debiera seguir. Esto se evita con el ciego. Si nosotros sistematizamos la medición de los pacientes y lo hacemos en forma ciega, o sea, sin saber si el paciente está expuesto o no está expuesto, tenemos menos probabilidad de incurrir en este sesgo de medición. En resumen, de estos sesgos que son los principales, tenemos tanto en los estudios de casos y controles como en las cohortes, y acuérdense que el ensayo clínico es una especie de cohorte prospectiva. Tenemos el sesgo de selección, donde los grupos no son compatibles, por lo tanto no son comparables. Y el sesgo de medición, donde los resultados están calificados erróneamente. Y esto nos puede influir en cómo evaluamos la exposición, si es que estamos haciendo un estudio retrospectivo, o cómo estamos evaluando la aparición de la enfermedad o el outcome que estamos estudiando en el caso de los estudios prospectivos. Otra cosa que hay que tener en cuenta son los confundentes, que es la asociación entre dos factores que está causada por un tercer factor.
Normalmente lo que nosotros queremos pensar y creemos que ocurre es que una exposición lleva a un resultado, sin embargo, muchas veces esta relación no es directa, sino que es debida a lo que llamamos un confundente. Por ejemplo, cuando decimos que el autismo aumentó después de la vacunación, tenemos la exposición, que es la vacunación, y el resultado, que es el aumento del autismo. Sin embargo, lo que no consideramos en ese momento es que la definición de autismo cambió y hizo que fuera mucho más laxa y que muchos más pacientes se diagnosticaron de autismo. Por lo tanto, el aumento de autismo depende del cambio de la definición y no de la vacuna. Entonces, nuestro confundente es el cambio de la definición. Otro ejemplo, las transfusiones se asocian con mayor mortalidad en el intraoperatorio, por ejemplo. Sin embargo, lo que sabemos es que los pacientes graves se transfunden más que los pacientes que están más sanos. Por lo tanto, la mortalidad está asociada no con la transfusión, sino que con la gravedad de la enfermedad. En este caso, la exposición es la transfusión, el resultado es la mortalidad y nuestro confundente es la gravedad del paciente. Todo esto, estos confundentes en gran parte se evitan con la aleatorización. Y quiero ser enfático en decir que la aleatorización solo funciona cuando estamos aleatorizando un tamaño de muestra adecuado a pacientes y no sirve tanto cuando estamos aleatorizando pocos pacientes. Causalidad inversa, que es otro confundente, donde la variable de interés es la que causa o que desenmascara la enfermedad. En el fondo lo que tenemos es que el resultado de la enfermedad nos muestra la exposición. Por ejemplo, para que se entienda mejor, los niños con cáncer tienen más infecciones bacterianas. Esto podría hacer pensar que las infecciones bacterianas son producto del cáncer. Sin embargo, el cáncer es inmunosupresor y la conclusión que las bacterias causan cáncer es incorrecta, sino que el cáncer es el que produce la inmunosupresión que hace que los pacientes tengan más infecciones bacterianas. Esta causalidad inversa también se evita con la aleatorización y también se evita teniendo una clara relación temporal de cuándo fue la exposición y cuándo es el evento que estamos estudiando. Hablemos de precisión o imprecisión más bien. Tenemos un intervalo y que básicamente lo que estamos hablando es del intervalo de confianza en 95%. Mientras más grande es el intervalo de confianza, nuestros resultados son menos precisos y mientras más pequeños son los intervalos de confianza, nuestros resultados son más precisos. Como ustedes pueden ver en el gráfico acá, tenemos 5 estudios que muestran una imprecisión que es bastante grande, donde los intervalos de confianza son muy amplios y todos incluyen la línea de no efecto, que en este caso es el 1. Y tenemos un estudio, que es el estudio Poisson, donde tenemos un intervalo de confianza que es mucho más pequeño. La precisión de los estudios depende básicamente del número de eventos y del tamaño muestral. Ustedes pueden ver que los tamaños muestrales de los trabajos de los primeros 5 trabajos son muy pequeños cuando los comparamos con el quinto trabajo. Por lo tanto, la precisión de ese estudio es mucho más alta y esto depende del tamaño muestral. Por eso la importancia de que los estudios tengan un tamaño de muestra adecuados y no tamaños de muestra pequeños, porque eso nos puede llevar a confusión. Y otra cosa es la inconsistencia, que es en el fondo la heterogeneidad de los resultados. Tenemos resultados que son, en este caso, por ejemplo, tenemos dos trabajos que están a la izquierda de la línea de no efecto y dos trabajos que están a la derecha de la línea de no efecto. Sin embargo, todos los intervalos de confianza se traslapan entre sí. Estos resultados son consistentes y lo más probable es que el efecto sea nulo. Acá tenemos los mismos trabajos que están dos en la línea a la izquierda de la línea de no efecto
y dos que están a la derecha de la línea en efecto, todos los trabajos son estadísticamente significativos, unos que favorecen la intervención y otros que favorecen el control. Lo que podemos ver acá es que los intervalos de confianza no se traslapan, por lo tanto hablamos que estos resultados son inconsistentes. Tenemos dos resultados que muestran una cosa y dos resultados que muestran otra cosa. Y esto lo podemos ver nosotros cuando vemos los resúmenes de los metaanálisis. Entonces este tipo de trabajos son inconsistentes. Lo mismo ocurre en este ejemplo, que aunque todos los trabajos estén a la izquierda de la línea de efecto, o sea, todos los trabajos muestran que habría un beneficio de la intervención sobre el placebo, la magnitud del efecto de los trabajos, de los dos primeros trabajos, es muchísimo mayor que la de los trabajos 3 y 4. Estos resultados tampoco son consistentes, aunque todos estén demostrando el beneficio de la intervención. Pero es muy raro tener en clínica este nivel de inconsistencia cuando algo se está estudiando. Otra cosa que tenemos que considerar cuando analizamos trabajos es la evidencia indirecta, donde los pacientes son distintos, los pacientes del estudio son distintos a los pacientes que nosotros queremos hacer la intervención. Este es el criterio de aplicabilidad, que es una de las cosas que nosotros tenemos que respondernos si los pacientes del estudio son similares a los pacientes que nosotros queremos intervenir. Otros cuando hacemos una intervención distinta, por ejemplo, si estamos haciendo una intervención con un antibiótico y esperamos un resultado, sin embargo el trabajo fue hecho con un antibiótico que es distinto y nosotros usando otro antibiótico esperamos el mismo resultado, eso es evidencia indirecta. O outcome indirectos, como por ejemplo nosotros estamos esperando una reducción de la mortalidad y lo único que obtenemos es una reducción en el nivel de colesterol HDL, por ejemplo. Eso es un outcome indirecto, no es un outcome clínico, sino que uno tiene que hacer la inferencia que la disminución del colesterol HDL aumenta la mortalidad, pero no estamos mostrando que aumente la mortalidad, sino que solo estamos mostrando que hay una disminución de un parámetro bioquímico. Y lo otro es cuando hacemos comparaciones indirectas, en el fondo comparamos una exposición con un resultado y estamos pensando en otra exposición con otro resultado. Esos son 4 ejemplos de evidencia indirecta. Y el último sesgo del que vamos a hablar ahora es el sesgo de publicación, donde nosotros sabemos, y esto está estudiado, que la probabilidad que uno sea publicado en una revista indexada y revisada por pares es menor cuando los estudios son negativos, o sea, cuando no hay diferencia entre la intervención y el control, o las hipótesis que uno está, o cuando no se establecen asociaciones con las hipótesis que uno está estudiando. Y los estudios financiados en general tienen mayor probabilidad de ser publicados si es que favorecen a la persona que lo financia. Los estudios observacionales tienen menor probabilidad de publicación que los ensayos clínicos aleatorizados y los estudios pequeños también tienen menor probabilidad de publicación que los estudios más grandes. Este sesgo de publicación lo podemos evaluar cuando evaluamos un metaanálisis en esto que se llama el gráfico de embudo, donde nosotros vemos la magnitud del efecto de distintos trabajos en el eje de las X y la posición de la estimación del efecto en el eje de las Y, que en el fondo lo único que nos está diciendo es qué tan grande es el estudio que estamos buscando. Entonces, en la base están los estudios más pequeños y en la parte alta están los estudios con un mayor número de pacientes. Si nosotros vemos un gráfico de este tipo, vemos que el embudo no se completa, por lo tanto uno puede hablar que hay un sesgo de publicación donde faltan estudios que favorezcan al control. Entonces, volviendo a la pirámide de la evidencia que vimos anteriormente, donde están las editoriales, la opinión de expertos, serie de casos, casos de control, estudio de cohorte, ensayos clínicos y revisiones sistemáticas, cuando nosotros empezamos a analizar los estudios no en función del diseño, sino que en función de los sesgos que pudieron haberse sometido, esta pirámide de la evidencia ya no es tan importante para mostrarnos la información que queremos, sino que incluso nos puede tender a confundir. Entonces se ideó este otro sistema
que es el sistema GRADE, que evalúa básicamente dos cosas. Primero, la calidad de la evidencia, o sea, lo que está dado por el diseño del estudio, y por otro lado, el grado de recomendación, o sea, si la intervención que está recomendando está recomendada o no recomendada. La calidad de la evidencia la evalúa en 4 niveles, que es alta, moderada, baja y muy baja. Nosotros sabemos, por los tipos de sesgo a los que están sometidos los distintos diseños, que los ensayos clínicos parten de calidad de la evidencia alta o por lo menos moderada, y los estudios observacionales parten desde una calidad de la evidencia baja. Entonces, la calidad de la evidencia puede bajar. Acuérdense que el ensayo clínico partimos con alta, pero puede bajar si es que la probabilidad de sesgo es muy alta, es alta o muy alta, si hay inconsistencia en los resultados, si hay evidencia indirecta, si hay imprecisión o si hay sesgo de publicación. Si nosotros vemos en varios ensayos clínicos que hay alguno de estos sesgos o confundentes que evaluamos, la calidad de la evidencia empieza a bajar. Y en los estudios observacionales puede subir si la magnitud del efecto es grande o muy grande, si hay una relación dosis-respuesta que es clara, o si hay algunos confundentes como reducir un efecto demostrado o sugerir un efecto falso cuando los resultados no muestran ningún efecto. En este caso, la calidad de los estudios observacionales puede subir a una calidad de la evidencia moderada o incluso alta. Y los ensayos clínicos pueden bajar de una calidad de la evidencia alta, pueden bajar a moderada, baja o muy baja. Por otro lado, consideramos la fuerza de la recomendación, donde imaginémonos que la recomendación es un continuo. Entonces uno puede estar o a favor o en contra. Y la única diferencia de estar a favor o en contra es que la recomendación es débil a favor o débil en contra, o fuerte a favor o fuerte en contra cuando la magnitud del efecto es mayor. En general, cuando la recomendación es débil, ya sea en contra o a favor, se considera que todavía hay espacio para que llegue más información que nos permita tomar mejor las decisiones. Y cuando la recomendación es fuerte, a favor o en contra, esto ya está bastante establecido y esta es una intervención que nosotros podemos tomar con cierto grado de seguridad. En resumen, tenemos recordar que la medicina basada en la evidencia no solo es la mejor evidencia de investigación, sino que además incluye la experiencia clínica y los recursos y las características de los pacientes para tomar una decisión óptima. ¿Qué es lo que aprendimos hoy? ¿Qué es la medicina basada en la evidencia y qué no es la medicina basada en la evidencia? ¿Cuáles son los tipos de investigación? ¿Cuáles son las fuentes de error? Y conocimos la nueva forma de caracterizar los niveles de la evidencia. Muchas gracias.